Y usted me dirá, pastor, eso suena como un poquito como una parábola de hijo pródigo o algo de eso. Tal vez algo de eso vamos a estar tocando. Pero hoy el título es El verdadero prójimo y lo he titulado así porque hoy voy a hablar de una historia bíblica. Vamos a hablar de unos personajes en la Biblia, de una historia que ocurre en la Biblia, y escúchame que hasta el día de hoy la hemos interpretado mal. Y hemos visto esta parábola con los ojos equivocados. Cuando a mí me fue revelado esto en estos días que estudiaba, yo dije, quiero enseñarlo, porque creo que hay algo nuevo que usted y yo podemos descubrir. Quiero que me acompañe, por favor, hijo, por favor, búsqueme allí en la Reina Valera 60, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, verso 25 en adelante. Hay una historia muy interesante, una confrontación de varias que vivió Jesús. Cuando a Jesús trataban de manipularlo con la Biblia, trataban de manipularlo con la palabra, trataban de buscarle ocasiones que él se equivocara para condenarlo. Y sabemos que nunca consiguieron ninguna razón para juzgar a Jesús, porque Jesús era sabio, conocedor y hacía las cosas bien. Y miren que en esta historia, quiero leerla para usted la va a recordar. Dice así en el verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, refiriéndose a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero, verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Diga conmigo, medio muerto. O sea, ni muerto completo, ni vivo, estaba medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Le hace Jesús la pregunta al intérprete de la ley, al experto de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Ha escuchado esta historia muchas veces usted, verdad? Yo también la he escuchado muchas veces. Y cuando escucho la historia, no puedo evitar pensar, ese bendito sacerdote y ese bendito levita eran unos desgraciados. Y creo que eso es parte de la historia tradicional que usted y yo hemos escuchado. Pero según las leyes de pureza del siglo I, que estamos hablando del siglo I después de Jesús, el sacerdote que pasó de largo por el camino de Jericó tenía una razón, escúchame bien, legalmente válida para hacer lo que hizo. Lo que siempre hemos entendido como crueldad, porque usted y yo lo hemos visto así, en realidad es un conflicto, y es lo que vamos a enfocar hoy, entre lo que era la santidad ritualista del momento y la compasión humana. Había un contraste, un choque con las leyes del momento. Y esta historia siempre la hemos interpretado como latinos, como venezolanos. Y esa no es la enseñanza que realmente Jesús trató de enfocar. Hoy vamos a aprender
Y de esto trata el enfoque, porque aunque han pasado 2000 años, muchas veces la religión nos aleja realmente de lo que Dios quiere hacer con nosotros según la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a esforzar. Yo le pido que usted se esfuerce conmigo para ver esta parábola con los ojos de alguien que vivía en el siglo I de Cristo. No con el conocimiento que usted tiene hoy, sino como alguien del siglo I, como alguien que vivía en el Medio Oriente para ese tiempo, alguien que conocía bien lo que era el peso cultural del momento, el peso étnico y el peso religioso del momento. Porque cada personaje que Jesús usa durante esta historia, que son tres, son diferentes y Él los utiliza por una razón específica para ese momento. Nunca más, escúcheme bien, usted va a volver a ver esta parábola como una enseñanza de muerte. A partir de hoy, con lo que vamos a estudiar hoy, usted va a entender que la religión puede ser realmente peligrosa si olvidamos la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos y quiere hacer con nosotros. Tres cositas vamos a desarrollar y alcanzar con tres preguntas en esta mañana. Número uno, ¿quién era realmente un samaritano para un judío del primer siglo? No para usted y para mí. ¿Quién era realmente un samaritano para un judío de aquel tiempo, del primer siglo? ¿Y por qué esa respuesta cambia la historia totalmente desde el enfoque que nosotros le hemos visto hasta ahora? Número dos, ¿por qué el sacerdote y el levita no pasaron de largo por crueldad, sino porque el sistema mismo al que pertenecían, que debía producir santidad, lamentaba también que producía lejanía en el contacto humano? Y número tres, ¿qué le preguntó Jesús al hombre de la ley al final de la historia? ¿Y por qué la pregunta que Jesús le hace a este hombre, que era un experto de la ley, pudiéramos llamar un abogado, un estudioso, un intérprete de la ley, es decir, no era un ignorante, era alguien que sabía y conocía muy bien la palabra, las leyes de Dios? Porque esa pregunta que Jesús le hace al final lo deja sin salida. Decía mi abuelito, lo deja atónito, lo deja sin salida con las malas intenciones que él tenía. Porque recuerden que esta historia comienza con un experto de la ley que hace una pregunta con muy malas intenciones. La intención era buscar en Jesús una excusa de que se equivocara con la ley para ir a crucificarlo. Y al final no la encuentran. Jesús lo crucifican por razones legalmente no válidas. Por eso es que encontramos que Jesús, inocente, sin cometer pecado, fue sacrificado. Y gracias a ese sacrificio usted y yo hoy tenemos la oportunidad, y gracias a eso, de tener vida eterna. Amén. Salude al de al lado y diga: hermano, póngase pilas porque vamos a pasear con la Biblia. Y vamos a comenzar con el contexto histórico. Acompáñenme. Vamos a ver qué está ocurriendo en este momento de la historia. Número uno, esta historia usted tiene que tener una clara que ocurre en Jerusalén. ¿Quién era Jerusalén? La cuna de la religiosidad del momento. Es el año 30 DC, año 30 después de Cristo. Están en el templo. La historia ocurre en el templo. Es la plaza, escúchese, más sagrada de la cultura judía. El lugar más sagrado, donde se reunían para estudiar expertos de la ley, donde se reunía la gente que sabía la ley, la gente más estudiosa, y muchas veces para tener duelos de conocimiento, porque esa era la tradición judía de lo que se hacía. Y aquí estamos en ese lugar, Jesús con sus discípulos, predicando la palabra. De repente se le acerca un experto de la ley, un abogado, un conocedor lírico de la ley, con todo el peso de la ley, y le hace una simple pregunta a Jesús, una pregunta que usted y yo pudiéramos decir: qué pregunta más tonta, qué pregunta más simple. Pero precisamente ahí está la trampa, y quiero que se vaya pensando en esto. A veces a usted le hacen preguntas simples, pero no se confíe, a veces las preguntas simples tienen trampas escondidas.
Y la intención de este hombre al hacerle esta pregunta a Jesús fue ver cómo respondía para hacerle quedar mal. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Verso 10:25. Colóquenlo allí para confirmar esto. Y aquí, el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mis amados, el texto griego dice la palabra expeirazón, que es ponerle a prueba. Es decir, este hombre quería poner a prueba si Jesús realmente conocía la ley, si Jesús realmente era quien decía ser. Era una trampa doctrinal. Solo la gente que conocía la ley y solo la gente que estudiaba a profundidad la palabra de la ley sabía la respuesta. Era una respuesta simple para el que conociera la ley. Aún así él le hace esta pregunta. ¿Por qué? Porque era una trampa doctrinal. No era una pregunta sincera, no era una pregunta que salía del corazón. Era una trampa que quería montarle a Jesús. ¿Por qué? Porque la tradición de aquel tiempo, óigame bien, era muy normal que en esa plaza que era el templo, los conocedores de la ley tuvieran duelos intelectuales. Óigame lo que está ocurriendo. Este hombre con esa pregunta está retando a Jesús, así como tipo película, a un duelo intelectual de la ley, y Jesús acepta el reto. Así que no solamente ocurre en TNT, también ocurre en la Biblia la palabra de Dios. Un duelo sin pistolas, un duelo sin espadas, o mejor dicho, si hay una espada, la palabra de Dios. Y este hombre con toda la intención lo reta, y a mí me llamó mucho la atención que Jesús le responde con otra pregunta. Nuestro Señor, sin duda alguna, era un tipo inteligente como hombre, y le responde con una pregunta simple y sencilla, y le invita a que él mismo lea la Biblia. Le dice: lea usted la Biblia, a ver qué dice la Biblia para su pregunta, porque la pregunta era bastante simple. Y Jesús dijo: ¿qué le voy a responder? Lea la Biblia. Y el hombre entonces lee el Deuteronomio 6, lee también Levítico 19, que era la ley antigua, y allí en resumen decía la respuesta que le dio: amar a Dios con todo y amar al prójimo. Y entonces Jesús le dice: correcto, vaya a eso y usted se va para el cielo. Listo, se acabó el duelo. Pareciera que fuera así, pero sucede que el intérprete de la ley, sabiendo más o menos la respuesta que tenía, sacó su segundo disparo. Es decir, él tenía todo bien preparado. El experto hizo un segundo movimiento y le hace la segunda pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero escuche cómo lo dice la Biblia, verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí entramos en un tema muy complejo, porque en el griego original de la palabra prójimo se escribe plesión, y escucha lo que significa: el que está cerca o el que es cercano a mí. Y en el judaísmo del siglo I, mis amados, para que usted pueda entrar en esta interpretación de lucha que estaba ocurriendo, esa pregunta no era una pregunta filosófica, era una pregunta jurídica. Y aquí esto empieza a cambiar la historia. No se estaba hablando de filosofía, se estaba hablando entre abogados, entre gente que era experta de la ley, en un duelo público. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, ¿por qué yo le confirmo esto? Porque en ese tiempo, según textos antiguos, que no es la Biblia, textos antiguos, eso era lo que hacían los rabinos en el templo en las partes de afuera. Y en ese tiempo hay textos que aseguran que en esos tiempos de Jesús, los rabinos, los expertos de la ley, discutían los límites de quién era el prójimo. Es decir, ese era un tema que estaba sobre la mesa. Lo que este hombre estaba buscando era que Jesús escogiera una de las corrientes de la respuesta que la gente discutía. Y Jesús no cayó en el juego. Sucede que nuestro Señor, en vez de responderle con una respuesta directa, ¿qué hace? Le cuenta una historia. ¿Y cuáles eran estos límites? Quiero contarle qué era lo que los maestros discutían. Número
Cuando se habla del prójimo, ¿incluye solo a los judíos? Número 2, cuando se habla del prójimo, ¿incluye a los prosélitos? Número 3, cuando se habla del prójimo, ¿se refiere también a los residentes de toda la ciudad? Y número 4, cuando se habla del prójimo, ¿esto incluye a los samaritanos? Esas eran las 4 corrientes de discusión del momento sobre lo que era el prójimo. Usted y yo entendemos el prójimo, pues es cualquiera que está a nuestro lado. Hoy vamos a profundizar que es más que eso todavía. Pero en ese momento los intérpretes de la ley no tenían una definición clara. Algunos decían, mi prójimo es solamente el pueblo judío. Otros decían los prosélitos y otros decían, incluye a todos los que vivan en Judea. Pero algunos decían, y también incluye a los samaritanos. Amados, la pregunta del experto, déjenme decirle, no era curiosidad. Era una forma de acotar su obligación moral. Y aquí donde Jesús hace algo inesperado. En vez de dar una respuesta directa, comienza en el verso 30 y dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Amados, vamos al contexto histórico del momento para seguir entendiendo. Ese camino que se llamaba el camino de Jericó también era llamado el camino real. Y nada más y nada menos eran 27 kilómetros de distancia. Échale, no había autobuses. Y los carros que habían tenían motor, pero motor de mula y motor de caballo. Eran 27 kilómetros y era un terreno seco, un terreno escarpado, un terreno árido, al cual le llamaban también el camino de la sangre. ¿Y saben por qué le llamaban el camino de la sangre? Porque era un camino que lo usaban mucho los ladrones por ser tan largo, tan aislado y tan solo. Así que todo el mundo sabía del camino de Jericó. Todo el mundo conocía el camino de la sangre. Y esta historia que estamos leyendo dice que este hombre, Jesús dice, verso 30, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándolo como. Y vuelvo a pedirle que repita esa palabra. ¿Cómo lo dejaron? Medio muerto. Es decir, no sabemos si estaba muerto o si estaba vivo. ¿Estaba? Y aunque suene raro, hermano, esa palabra medio muerto es clave para entender la historia de hoy. Vamos a estudiar los 3 personajes para aprender un poquito sobre él. Jesús entonces nuevamente a un primer personaje en la historia. Recuerden que esto es una historia, es una parábola, no era algo que había ocurrido realmente, pero él utiliza esta historia para explicar lo que era el prójimo. Entonces, el primer personaje de la historia, ¿quién era? ¿Quién lo recuerda? Un sacerdote. Muy bien, usted cuando piensa en un sacerdote, piensa en quién, el cura de la Iglesia Católica, piensa tal vez en el pastor, y tal vez usted ha pensado en eso. Cuando dice sacerdote, bueno, alguien que predica la palabra de Dios. Usted tiene que pensar en un sacerdote como el sacerdote del siglo I. No era lo mismo que usted y yo conocemos como un sacerdote hoy día. En el siglo I, usted debe saber lo siguiente. Habían cerca de 18,000 sacerdotes registrados en Israel. ¿Cuántos? Nada más y nada menos que 18,000 sacerdotes. La mayoría de ellos no servían a tiempo completo. Muy pocos servían a tiempo completo. Pero al menos una vez al año ellos servían durante 2 semanas. Eso quiere decir que 2 semanas al año ellos tenían que prepararse para ir a servir. Y así se rotaban durante todo el año. El resto del tiempo estos sacerdotes no vivían en el templo, no vivían en la ciudad. Vivían a los alrededores de Jericó. Vivían en el camino de Jericó que estamos hablando en la historia de hoy. Por eso Jesús utiliza ese ejemplo. La mayoría de los sacerdotes vivían en este camino o cerca de Jericó. Y para ellos este camino no era extraño. Era un camino que recorrían de manera regular cada vez que necesitaban ir a cumplir con sus labores. Por eso, cada vez que ellos tenían que cumplir sus turnos, caminaban por estos caminos, se los sabían de memoria. Y el sacerdote de esta historia, que es uno
usar para el ejemplo, no era un extraño pasando de visita por esta ruta. Era alguien que hacía este camino regularmente, vivía por ahí, conocía el camino. Y lo que él hace aquí, aunque ustedes suena algo cruel, cambia realmente su forma de pensar en esta historia. Verso 31 entonces, veamos lo que hace este primero. Que ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole qué hizo, dígale al de al lado, pasó de largo. Desgraciado ese, pasó de largo. Mire, la palabra griega que Jesús usa es antiparentén, pronunciado en español. No sé cuánto puse griego. Estudié un poquito de griego, pero no tanto. Y literalmente esa palabra lo que significa es que el sacerdote se pasó para el otro lado de la calle. Es decir, en este lado estaba el negro muerto y el sacerdote se quitó de aquí y se pasó para el otro lado de la carretera. Literalmente eso fue lo que hizo el hombre. La pregunta clave aquí es, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué un desgraciado mató? ¿Por qué no amaba a los hombres? ¿Por qué no amaba a las personas? ¿Por qué Dios no estaba con él? No. La ley de Levítico 21, y invito a que estudie la ley de Dios en el Levítico 21, establecía lo siguiente: si un sacerdote antes de ir al servicio tocaba un cadáver, ese sacerdote quedaba impuro por 7 días. Quiere decir que ese sacerdote, si llegaba a tocar un cadáver, no podía participar del servicio del templo, no podía comer de las ofrendas santificadas del templo, no podía cumplir su función. Y para un sacerdote del siglo I, querido hermano, el momento más glorioso era el día que le tocaba servir. Tenía que esperar un año completo haciendo cola y le daban la fecha, y para esa fecha él pasaba una temporada entera antes de esa fecha cumpliendo los rituales del tiempo, santificándose, cuidándose de lo que comía, cuidándose de no tener sexo con la esposa, toda una cantidad de cosas de rituales que tenía que cumplir. ¿Para qué? Para ser santo y poder entrar al servicio del templo de su momento. Así que, aunque a usted le parezca que el hombre fue cruel con lo que hizo, para el sacerdote que acaba de servir de Jerusalén, o subía de servir de Jerusalén, tocar el cuerpo de un muerto, amados, tenía un costo real y concreto. Se dañaba su ministerio, se dañaba su santidad. Entonces, eso es el problema. El problema no era que el hombre estaba haciendo algo malo, es que la cultura religiosa le decía que si tocaba a ese hombre, se iba a convertir en un impuro y no iba a poder servirle a Dios. Qué fácil es juzgar cuando usted y yo no conocemos la historia de cada quien. Qué fácil es levantar un falso testimonio. Y qué fácil es juzgar a la gente cuando usted y yo no sabemos la historia completa. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dígale a su vecino, antes de hablar de alguien, trate de estar seguro de lo que va a decir. Qué fácil es juzgar al sacerdote. Qué fácil es decir que el sacerdote era un mal hombre. Qué fácil es decir que el sacerdote no era un buen siervo de Dios, pero tú y yo no sabemos que la ley religiosa del momento le daba una salida, y este sacerdote, ahora usted me va a decir, pastor, pero el tipo estaba muerto. El tipo y medio muerto. ¿Pero usted cree que el hombre iba a correr el riesgo? Voy a revisar a ver si está muerto. Ah, está muerto. Me fregué. Estaba medio muerto, y es muy interesante que la Biblia diga medio muerto. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso arriesgarse y simplemente miró de medio lado, se alejó del pecado impuro y siguió con su labor y siguió con su trabajo. ¿Era un cadáver o no era un cadáver? No lo sabemos. Bueno, sabemos que sí, perdón, no era un cadáver. Pero esa ambigüedad sobre que si estaba muerto o no estaba muerto le dio al sacerdote la oportunidad moralmente de poder caminar por un lado, escucha esta palabra,
sentirse culpable. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Porque la cultura religiosa le da otra oportunidad. No pasó de largo por maldad. Haga algo conmigo, por favor, dígale que tiene al lado, no pasó de largo por maldad. Deje de estar pensando que el sacerdote era malo. No pasó de largo porque fuera malo. El sistema religioso mismo, la ley que se suponía que debería producir el amor al prójimo, le estaba dando una salida razonable para que su conciencia no lo acusara y pudiera irse a un lado y seguir con su tarea hacia adelante. Por eso es que yo me encuentro que Jesús no está atacando al sacerdote. Jesús está atacando el sistema religioso, porque se supone que ese sistema religioso debería producir amor por el prójimo, pero el sistema religioso le daba salida a las personas, opciones para no amar al prójimo, pensando en la santidad. Y yo me imagino a veces como muchos cristianos hoy día a veces no se quieren contaminar tratando con pecadores en el mundo, compartiendo con gente que ha pecado porque no quieren contaminar su santidad para poder adorar a Dios. Yo creo que muchas cosas a veces no han cambiado entre el siglo I y el siglo XXI. A veces muchos evangélicos evitamos ayudar a la gente para no contaminarnos. Y en cierta manera la conciencia limpia nos permite seguir hacia adelante. Pero dejemos eso para otro día. Segundo personaje de la historia. ¿Quién es el segundo personaje de la historia? Alguien que lo grite, que me anime. ¿Alguien se está quedando dormido en esta sala? Miren de al lado a ver si tiene que caer el sueño y sacudir. Ya, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. ¿Qué digo? ¿Qué te reprendo? Diga conmigo el levita. Miren lo que dice el 32. Asimismo, un levita, capaz de un personaje primero, llegando cerca de aquí, de aquel lugar, y viéndole qué hizo el bendito, también pasó de largo. Pastor, ¿por qué el bendito también pasó de largo? Entienda lo siguiente: los levitas eran los asistentes del culto. Los sacerdotes dirigían el culto. Los levitas eran los asistentes del culto. Es decir, el sacerdote era como la presencia del pastor hoy aquí. ¿Y quiénes eran los levitas? Como protocolo, como adoración de alabanza. Asisten el trabajo que nosotros hacemos. Ellos nos acompañan a nosotros para que podamos hacer un buen trabajo. Los levitas del momento eran el segundo nivel de jerarquía religioso del pueblo de Israel. Ser un levita a nivel religioso era algo muy valioso y muy importante entre el pueblo de Dios. Y ellos también tenían restricciones muy parecidas a las de los sacerdotes. Ellos tampoco podían tocar cadáveres. Ellos también eran muchos, no servían todo el tiempo y ellos se cuidaban mucho para tener el privilegio de ir a servir al templo del Señor. Pero la Biblia dice que este levita también pasó de largo. Amados, qué curioso. Dos representantes del sistema sagrado, dos hombres formados en la ley, conocían la ley, dos hombres que sabían lo que decía Levítico 19 sobre el tema del prójimo, y los dos simplemente cruzaron de lado. La historia de hoy nos está enseñando: no eran malos, no tenían malas intenciones. Pero entonces nos preguntamos, ¿dónde queda la ley de Dios cuando Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo? Quiero que se den cuenta de esto, hermano. Lo que Jesús realmente está haciendo, como conocedor de la ley, como intérprete de la ley, como abogado, porque sería la palabra más correcta para nuestro tiempo, Él está construyendo un caso de acusación. Él está construyendo un caso para emitir un juicio. Óigame, no contra el sacerdote, no contra el levita. Él está levantando un juicio contra el sistema religioso que él iba a desbaratar después de cumplir la ley. Y entiéndase bien, Jesús nunca faltó a la ley, siempre la cumplió. Pero la única forma de que pudiera ser cambiada la ley es que se cumpliera la ley. Por eso Jesús vivió bajo la ley, cumplió la ley, y por eso la transformó y hoy día lo conocemos como su gracia.
Y gloria a Dios porque Él lo hizo por nosotros. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor y de esos saludos? El problema del sistema religioso del momento es que había logrado una hazaña increíble, hermano. Había logrado producir personas tan preocupadas por la santidad que podían pasar por al lado de uno en mundo sin que su conciencia lo acusara. ¡Qué interesante! Y es interesante pensar esto. Ellos no eran malos, pero no se sentían culpables. La ley de santidad los hacía sentir bien porque no había nada malo en esto. El problema no era de ellos. Y Jesús está dando un juicio contra el sistema religioso. Pero vamos a entrar al tercer personaje de nuestra historia. Vamos a hablar del protagonista de la historia. Vamos a hablar del héroe de la historia, el Superman de la historia, el que saca la cara por todo el mundo en esta historia. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Dígale al vecino al de su lado, el bendito samaritano. ¿Y por qué es tan importante que Jesús colocara un samaritano y no utilizara a cualquier otra persona? ¿Por qué Jesús no se le ocurrió colocar a cualquier otra nacionalidad? ¿Por qué no colocó un colombiano, un venezolano, un latino? Bueno, no había para ese momento todavía. Un católico, una religión, tampoco está la religión todavía. ¿Por qué escoge un bendito samaritano? Y volvamos al siglo I. Porque para entender el peso de lo que Jesús estaba haciendo en esta historia, usted y yo tenemos que comprender la historia del momento. Y preste mucha atención porque tuve que investigar bastante sobre esto y espero que esto le ayude a abrir sus ojos para comprender aún más lo que Dios quiere entender. Judíos y samaritanos, usted y yo sabemos que no se la llevaban bien, ¿verdad? Ya usted ha escuchado esa parte de la historia. Ellos no se la llevaban bien. Pero lo que quiero enseñarle hoy es que no era solamente una rivalidad cultural. Entre ellos no había solo una rivalidad cultural. Entre ellos había un odio estructurado durante siglos. Ellos no eran rivales. Los judíos y los samaritanos literalmente se odiaban. Había un odio que había sido estructurado durante 8 siglos antes de ese momento. Se despreciaban, se odiaban entre ellos. ¿Por qué razón? Escucha esto porque tuve que investigar bastante. Y es que los samaritanos eran una especie de israelitas también, pero eran descendientes de una mezcla de israelitas del norte que no habían sido deportados cuando Israel fue conquistado por Asiria, y ellos se mezclaron con colonos paganos. Y esto es lo primero. Los samaritanos descienden de los mismos israelitas, pero ellos se mezclaron con culturas paganas. Por lo tanto, los samaritanos representaban una cultura pagana y no eran considerados como si fueran sus hermanos israelitas. Era una mezcla que había producido el imperio asirio 8 siglos en el pasado. El samaritano, un hombre cuya sola presencia, cuando se hablaba de un samaritano, hermano, los judíos sentían asco. Los judíos reprochaban la pura presencia de un samaritano. Y viene Jesús, después de hablar de un sacerdote que no quiso ayudar, después de hablar de un levita que no quiso ayudar, él mete en la historia un personaje que solamente nombrarlo a los judíos les daba asco hablar de este tipo de personas. Y Jesús lo mete allí, verso 33, verso 34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole que ocurrió fue movido y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y echándole vino. Usted tiene que haber escuchado de la rivalidad de los judíos con los samaritanos. La primera razón de la rivalidad era que los judíos no los reconocían como el pueblo de Dios. Era una mezcla pagana. Por lo tanto, eran despreciados. Y lo segundo es porque los samaritanos decidieron construir su propio templo, donde ellos adoraban a Dios a su propia manera, en el monte Gesarín. Y en el monte Gesarín ellos tenían su propia adoración, lo cual era una abominación para el pueblo
pueblo de Israel. Quiero que preste atención a esta parte de la historia, porque era bastante válido que los judíos no quisieran a los samaritanos. Eran vistos muy mal porque eran rebeldes, eran una mezcla rara. Y claro, esto no justifica. Lo que pasa es que hoy día para usted y para mí, hoy día todos somos iguales, y hasta el arcoíris y para arriba y para abajo no podemos hablar de estos tiempos hoy día. Pero estamos hablando de una historia que ocurrió en el siglo I, donde todas las cosas estaban bien claras y bien definidas. ¿Alguien está siguiendo la historia? A ver, levante la mano el que está quedando dormido para estar seguro. Listo, voy a dar para que el Señor los despierte entonces. Bien, con esta historia, Jesús estaba rompiendo siglos de odio. Con esta historia, Jesús estaba rompiendo una barrera que existía teológica entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. Y la historia dice que no solamente el samaritano fue movido a misericordia, la historia dice que el samaritano derramó aceite, derramó vino. No solamente estaba curando las heridas de este hombre, estaba desmantelando un prejuicio, porque los judíos decían que los samaritanos los llamaban herejes. No consideraban que un samaritano pudiera tener el corazón de Dios. Y esto cambia la historia. Amados, los samaritanos habían construido su propio templo en el monte Gesarín. Solo aceptaban el Pentateuco como la ley de Dios. Y habían contaminado el recinto del pueblo de Israel, donde se servía hacer servicio a Dios con huesos de muertos. Esto aparece en libros históricos del pueblo judío. Exactamente, se llama el libro Antigüedades Judías, libro 18. Y allí dice que los samaritanos, por pura maldad, entraron al templo del Señor y regaron huesos de animales muertos y contaminaron por pura maldad el lugar de adoración a Dios. Así que los samaritanos realmente no ayudaban para hacerse creer. Realmente habían hecho cosas muy malas. Ellos estaban muy perdidos en la realidad de lo que era el pueblo de Israel para su momento. Pero para que entendamos mejor la historia, para un judío devoto del primer siglo, un samaritano era un simple hereje que tenía sangre pagana, que había profanado el lugar santo donde se adoraba a Dios y que solo leía en la Biblia la parte que les convenía. Más adelante, el Talmud, que es parte de la ley de Dios en el pueblo hebreo, registraría la opinión de algunos rabinos de su tiempo. Y se dice que los rabinos se atrevían a decir, escucha esto, comer el pan de un samaritano es como comer carne de cerdo. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene eso de malo? En la cultura hebrea, comer carne de cerdo, en la cultura antigua, era abominación, era una basura y era algo muy malo hacerlo. Y ellos decían, recibir el pan de un samaritano es como comer carne de cerdo. Así que el desprecio que había hacia el pueblo samaritano, hermano, simplemente era un desprecio muy, muy grande. Así que el samaritano, nos dice la historia que ve al hombre, y el texto griego resalta una palabra. ¿Fue movido a qué? Dígalo más duro. ¿Fue movido a qué? La palabra griega es esplaniste, algo así como espagueti. Esplaniste. Miren lo que significa esta palabra. Significa vísceras o entrañas. Es decir, que lo que la Biblia está diciendo es que el samaritano, cuando vio al que estaba allí, se le movieron las entrañas. Desde adentro sintió un dolor por el que estaba sufriendo. Eso es lo que significa ser movido a misericordia. La misma palabra, esta esplaniste, es la misma que Jesús usa cuando Él es movido a misericordia a hacer cosas en los otros evangelios. Así que madre, mujer y hombre de Dios, esto no fue un simple sentimiento, no fue que Él le dio ganas de ayudar, fue que Él sintió desde adentro de su ser una necesidad que tenemos que reconocer, y ese es el problema de la historia. Fue movido a misericordia, fue algo que vino de Dios, que le llevó a hacer lo que era correcto. Eso
que la historia nos quiere enseñar. Mi querido hermano, el samaritano se acerca, se inclina, derrama aceite, derrama vino. Eran los dos medicamentos estándar del mundo antiguo, muy costosos, y era como se atendía en ese tiempo a la gente que estaba enferma. El samaritano no solamente hace eso, lo monta en su cabalgadura, se lo lleva al mesón, lo deja en ese lugar y le dice al posadero: cuide, y si va a gastar más, gástelo. La próxima vez que yo venga, yo le voy a pagar la diferencia del dinero que haya por atender a esta persona. Y querido hermano, Jesús no está describiendo la compasión, Jesús la está dibujando, la está cartografiando, la está marcando con dibujos claros qué es la compasión. Él explica costo a costo y muestra cómo la compasión o el amor por el prójimo no es solo un sentimiento, es algo que tiene un costo real, un costo que existe. Y entonces él hace una pregunta que cambia todo el ambiente en el momento. Verso 36. Jesús hace una pregunta que desbarata toda la estructura y la trampa que el hombre tenía montada. ¿Quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Usted me está siguiendo la historia? Mire, el intérprete de la ley había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Buscando definir límites. Y me hace recordar a Pedro, cuando Pedro también se acerca a Jesús y le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ha lastimado? Pedro estaba molesto y estaba buscando un límite para meter en la mano al que lo había ido. Y Jesús le respondió 70 veces 7. Lo desarmó. En este momento de la historia, este hombre hizo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque yo quiero saber hasta dónde tengo que ayudar a la gente. ¿Quién merece ser ayudado y quién no merece ser ayudado? Y Jesús cambió la historia. Y ahora, con esta historia, Él cambia el conocimiento que tenía. Él no le pregunta: ¿quién merece ser llamado mi prójimo? Él le pregunta: ¿quién actuó como prójimo? Repito, la pregunta del hombre de la ley: ¿quién merece ser llamado mi prójimo? Jesús cambió la historia y le hizo una pregunta diferente: ¿quién actuó como prójimo? Por eso es que esta historia realmente es muy diferente de lo que usted y yo hemos entendido hasta el día de hoy, porque todo cambió. La pregunta ya no era sobre definición. Esta pregunta se convirtió en algo de acción, algo que tiene que ver con movimiento. Y el experto no puede decir samaritano porque estaba rodeado de gente. Él no podía decir que él fue el prójimo, era el samaritano. Recuerden todo lo que ellos pensaban de los samaritanos. Pero el hombre responde: bueno, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le responde: correcto, si quieres vivir eternamente, ves y haz lo mismo. Escúchame bien. Esta historia me enseña tres cosas para concluir todo. Esta historia, viéndola con los ojos correctos, enseña tres cosas importantes. Número uno, la religiosidad puede producir personas que evitan ensuciarse en nombre de la santidad. La religiosidad puede producir personas que evitan hacer lo bueno o lo correcto en nombre de la santidad. El sacerdote y el levita, mis queridos hermanos, no eran hipócritas conscientes. Eran el producto de un sistema religioso que había cargado tanto el peso sobre la pureza ritual que la compasión quedó subordinada a un protocolo. Y esto es muy importante resaltar, porque a veces como cristianos nos preocupamos tanto por la santidad que olvidamos el verdadero valor de la relación con Dios. Y el verdadero valor de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y
Es decir, la ley de Dios no es uno, son dos cosas. Y a veces la religiosidad nos lleva a vivir ritos religiosos, evangélicos, tradiciones, culturas. Y a veces somos muy buenos no faltando al culto, a veces hasta pagando el diezmo y viniendo a la iglesia. Y eso está bien, es bueno. Pero si al final no entendemos que a la gente hay que perdonarla, hay que amarla y hay que aprender a vivir con ellos, entonces no hemos entendido lo que es la ley de Dios. Pastor, si usted no sabe, yo tengo un vecino que es terrible. Usted no sabe, pastor, hay una hermana de la iglesia que es terrible. Me cae chocante, me cae pesado. Si tú dices que amas a Dios, tienes que entender que despreciar a una persona es despreciar la ley de Dios. Y si desprecias la ley de Dios, olvídate de la salvación. Porque cuando pensamos en el prójimo, siempre pensamos en el que está al lado. Pero esta historia no trata sobre quién es mi prójimo. Esta historia trata sobre si tú eres el prójimo del que está a tu lado. Lo segundo que me enseña esta historia es el amor al prójimo. No tiene límites étnicos, no tiene límites doctrinales y no tiene límites culturales. El samaritano era teológicamente incorrecto, claro que sí. El samaritano, para los estándares judíos, adoraba en un lugar equivocado, y eso es correcto. Estaban contaminados, eran incorrectos, adoraban en el lugar incorrecto, estudiaban la Biblia incorrecta, con la sangre equivocada, y aún así Jesús lo usa como el héroe de la historia. Y esto a mí me lleva a pensar en la historia también de aquel mayordomo infiel que aparece en la Biblia. Un tipo que estaba robando, un tipo que estaba haciendo lo malo, y Jesús lo usa como ejemplo para enseñarnos a nosotros. Y alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué Jesús alaba al mayordomo malo si era un ladrón? No es que Jesús nunca alabó al mayordomo malo. Alabó que el tipo era inteligente, pero el tipo estaba mal. El hecho de que Jesús está usando al samaritano para esta historia no quiere decir que el samaritano era un personaje que estaba haciendo las cosas bien. No, el hombre estaba equivocado. El samaritano practicaba mal la religión, leía mal la Biblia, adoraba mal. Fue movido en misericordia. Y esto nos habla de límites. Sí, tal vez las personas que no son de la iglesia, las personas que no son de nuestra religión, las personas que están en sectas falsas, sí, tal vez están equivocados, es correcto. Tal vez adoran a un Dios diferente. Tal vez ayer nos vimos haciendo para nosotros el ridículo, caminando, adorando a una estatua. Sí, adoran a un muñeco. Es verdad. Pero ellos no dejan de ser la esperanza de Dios de que ellos sean salvos. No dejan de ser almas, no dejan de ser personas. Sí, el borracho tal vez es un sinvergüenza. Sí, tal vez la prostituta, el de la calle. No dejan, a pesar de todo eso, no dejan de ser amados por Dios. Y Dios no pierde la esperanza de que usted y yo podamos también a ellos rescatarlos. El hecho de que usted y yo estemos aquí en la casa no nos hace más ni menos que ellos. Si ellos están equivocados, si ellos tal vez se van a ir al infierno, pero hasta que ese día no ocurra, ellos siguen siendo una opción para ser salvados. Y tú y yo no podemos despreciar a la gente simplemente por la religión, porque estaríamos haciendo lo mismo que hicieron, que lo que ocurrió en esta historia. Dios me ha permitido a mí, mis queridos, y espero que a usted esto no lo choque, porque si le choca quiere decir que la historia era para usted. Dios me ha permitido a mí tener buenos amigos. Yo he conocido, de hecho, amistad con católicos, mormones, testigos de Jehová. Les he contado que tengo un amigo musulmán, creo que les he contado. Tengo años que no lo veo. No he viajado hacia Filipinas hace un rato largo. Un bendito musulmán. Y la última vez que nos vimos me dijo, mi pastor, el amigo mío. Y nos dimos un abrazo. Y me habló algo de las cosas de él. Y yo lo respeto, él me respeta.
¿Qué tiene que ver? Pastor, pero bueno, y si Dios le tiene la gana de salvarlo, ¿cómo lo va a salvar? Si usted y yo primero no lo hacemos amigos nuestros. ¿Cómo tú puedes salvar a tu vecina que es católica si te lo pasas hablando pestes de la Virgen y te lo pasas hablando pestes de una cantidad de cosas? Hay muchos evangélicos imprudentes. Yo estoy de acuerdo. María no es la madre de Dios, fue la madre de Jesús. Pero no se lo digan a cara católico, eso le va a doler. En San Felipe una vez vivimos una experiencia muy bonita. Es posible. Un muchacho de la ciudad de Maracay que vivía en San Felipe se convirtió. En Maracay se convirtió, llegó a los caminos del Señor. A la iglesia donde llegó, el pastor era amigo mío. Entonces él le dijo a su pastor: pastor, yo quiero que el Señor salve a mi familia, ¿cómo hago? Entonces, ¿cuándo usted visita a su familia? A tal fecha. Entonces el pastor amigo me llamó. Felicito, le dice: este muchacho recibió al Señor y él quiere que su familia conozca a Cristo. ¿Será que usted lo acompaña y visita a la familia y mira qué puede hacer? Y así fue. Un día me fui a la terminal de pasajeros, esperé al muchacho, nos conocimos, Dios te bendiga. Reinaldo, hoy es pastor. ¿Te acuerdas, Reinaldo? Nos conocimos, el muchacho. Y el muchacho dice: pastor, vamos a la casa. Yo le dije a mi mamá que iba con un pastor amigo. Y llegamos allá a la casa de Coromoto. Imagínense con todo el nombre. Con Coromoto y su familia, y en ese lugar me hicieron la primera pregunta de las 5,000 lochas que le hacen todos los evangélicos. Señor pastor, ¿usted qué opina de la Virgen María? Yo creo que todos estaban con un palo en la espalda. Y me hicieron la pregunta, yo me quedé mirando. Yo veo María, es un personaje increíble. Es un ejemplo de mujer para todas las mujeres de la tierra. Dios la escogió porque era una mujer maravillosa, santa, cuidada. Y Dios la escogió para que en su vientre viniera y llegara a este mundo el Salvador del mundo. Y yo lo vi como todos. Usted no es evangélico diferente, ¿no? ¿Y por qué? No, porque siempre me le tiran piedra a mi virgencita. Yo no es porque yo le voy a tirar piedra a la Virgen María. La Virgen para... Yo no toqué el resto de la historia. Más adelante la Virgen ya no dejó de ser virgen después. Pero en el momento le respeté a la Virgen. Porque cuando ella quedó embarazada, era virgen. ¿Por qué yo iba a poder llevarle la contraria? Y les cuento que me invitaron para otra semana. Y nos siguieron invitando para otra semana porque querían escuchar de Dios, no de religión. Todos en esa casa hicieron la oración de fe. Dios nos permitió bautizarlos. Reinaldo hoy día es pastor en Barquisimeto. Coromoto se convirtió en la mano derecha del pastor que dejamos en San Felipe más adelante. Su morocha la estábamos casi ganando para Cristo. Pero en esos días que me vine, yo le digo al nuevo pastor: vaya para la cena, atiéndalo con mucha prudencia. Y le hicieron la misma pregunta y me sacaron la palo porque se metió con la virgencita. Este cabezón. Le dije que tuviera cuidado porque todavía la hermana no se había convertido. Y la hermana no escapó por culpa de él. ¿Saben que así pasa con muchos de nosotros? Nos esforzamos tanto por la santidad y la religiosidad que se nos olvida que a la gente merece amor y respeto. Sí, a usted no le gusta el borracho de la esquina, a usted no le gusta a su vecino, le gusta el vallenato, tal vez un sinvergüenza. Pero usted qué sabe si Dios tiene planes con esa persona para salvarla y quién sabe hasta convertirlo en un siervo de Dios algún día. Lo que usted obviamente también usted es el instrumento, escucha esto, de amor que Dios quiere usar para que se conozca a Cristo en su comunidad. No le estoy diciendo que tolere groserías ni que se tolere el borracho. Aquí han llegado borrachos a veces a sabotear el culto. Una vez llegó un borracho. ¡Ay, escuchar la palabra! Yo no estaba predicando ese día, o estábamos en la oración, no sé. Yo me paré rapidito, me puse al lado borracho. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Le digo: siéntese aquí. Venga, siéntese aquí. No, yo quiero parar. No, se sienta aquí. Eso sí, le puse cara. Y dice: ¡ay, no! Digo: bueno, dígame, no hay problema. Pero luego la trató como de sabotear. No, bien sabotear. Usted quiere escuchar palabra de Dios, mucha palabra de Dios, y le va. Y hizo la oración al final. Otro día me acuerdo con un borracho que se saqué.
¿Usted qué hace, pastor? No, si no se acaba yo, me sabe. Bueno, y se fue. A ver, aunque me lo recibieron, me convirtió. Yo no te estoy diciendo que condene a la gente por sus malas o por sus groserías. Le estoy diciendo que tal vez usted puede ser el canal de bendición para su comunidad. Pero si usted anda conduciendo, maldiciendo y hablando mal, mire, una vez vivimos una experiencia interesante con mi esposa y cae así. Un desconocido, no sé cómo, consiguió el teléfono de nosotros y nos mandó a llamar. Este señor se estaba muriendo de cáncer, estaba muriendo. Y le dijeron, pastor, me dijeron, para que usted vaya y hable con él. Nosotros nos fuimos. Un señor ya con cáncer terminal, muriéndose. Desde que entramos en la casa hasta el lugar de la habitación del hombre, habían estatuas y muñecos de todos los dibujos que ustedes pueden imaginar. De Santa Bárbara, de Negro Primero, Changó, la Virgen María, o sea, que no son los nombres que no sé, pero había más. ¿Saben que la Iglesia Católica es politeísta, no tiene como 10.000 dioses? Y ahí yo creo que los tenía casi todos hasta entrar en la casa. Y llegamos hasta la habitación, el hombre nos recibió y me dijeron, pastor, dice que usted va a orar. Yo voy a orar por usted, pero primero usted tiene que hacer la oración de fe y aceptar a Cristo como su Salvador. Yo no vengo a orar para que sea salvo, pero después que usted haga la oración de fe, voy a orar para ver qué es lo que Dios quiere hacer con usted. A todas estas hicimos la oración de fe, el hombre oró delante del Señor. Después me pregunta si se murió o no, pero aguántese. El hecho es que nosotros nos fuimos. Tiempo después a mí me llaman para decirme que el Señor empezó a destruir los muñecos de la casa. Y cuando le preguntaron por qué, recuerdo que me dijeron, porque el pastor cuando vino me habló de quién es Dios, pero nunca se metió con los muñequitos. Yo nunca le dije nada a los muñecos. Y usted me dice, pastor, ¿y no le molestaba? Claro que sí, imagínate, yo era mi tomaba una vez un demonio, para otro me dio con un árbol. Claro que me choca, me molesta. Pero si yo quiero ganármelo a él para Cristo, lo primero me lo tengo que ganar con un amigo. Y para que yo me gane un amigo, tengo que comenzar respetando. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? El respeto es lo primero que se da para ganar un amigo. Y que tú respetes no quiere decir que estás de acuerdo. Un día el musulmán amigo, Sia se llama él, me dijo, con todo el respeto, pastor, y me dijo así, con todo el respeto, pastor, el pueblo de Israel en la Biblia dice que es el pueblo de Dios, pero yo creo que hoy ya no es el pueblo de Dios. Y yo le dije, ya, no vamos a hablar de eso ahorita porque vamos a poner a pelear. Pero yo le digo con mucho respeto, pastor, porque como musulmán no está de acuerdo con el pueblo de Israel. Pero yo también lo corté y dije, no, demos la taipa que podamos seguir hablando de otras cosas, porque creo que ese día estaba comprando en el negocio y no quiere que me vendiera algo feo. Esta historia que vemos hoy nos enseña que el amor no tiene límites étnicos, doctrinales o culturales. Y además, Pablo escribe en Gálatas 5:14. ¿Usted tiene Gálatas 5:14? ¿No? Bueno, le dieron la frente como medio hablante, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está tomando toda la doctrina. Pablo no dice ni siquiera tienes que amar a Dios. Con que simplemente ames a tu prójimo se cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo ama a Dios. Mis queridos y amados, lo tercero que me enseña esta historia y termino. Jesús cambia la pregunta. El intérprete de la ley quería una definición para gestionar su obligación. El intérprete de la ley quería conocer los límites para saber hasta dónde amar o no amar, a quién puede amar y a quién no puede amar. A veces me suena como cuando una mujer le pregunta a uno como pastor, ¿hasta dónde tengo que aguantarme a mi marido? O a veces un hombre le pregunta a uno como pastor, ¿qué tanto le tengo que aguantar a mi mujer? Y cuando algún hombre me ha preguntado ¿hasta dónde tienes que aguantar a tu mujer? Yo le respondo la ley de Dios. Ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Y eso hasta dónde, pastor? Hasta siempre. Y una mujer, tengo que calarme a mi marido hasta dónde.
Pues la ley de Dios dice que tienes que respetarlo y que la forma en que tú respetas a tu marido refleja cómo tú amas a Dios. Querida mujer, no diga que usted ama a Dios y usted no respeta a su marido, porque eso se llama hipocresía. Querido caballero, no diga que usted ama a Dios y usted no está dispuesto a aguantarse a su esposa, porque eso es hipocresía. Así es la ley de Dios. Y cuando Jesús le cambia la pregunta a este hombre, porque estaba buscando límites, Él le devolvió una vocación. No busques quién es tu prójimo. Y te voy a decir hoy, no andes buscando quién es tu prójimo. A partir de hoy tú tienes que entender algo y tú tienes que preguntarte: yo soy el prójimo, ¿y a quién debo amar como prójimo? Y esto va a cambiar tu historia a partir de hoy. Así que no importa quién merece ser llamado prójimo. Lo que realmente importa es actuar como un prójimo de quien te necesita a tu lado. Y yo te pregunto hoy, ¿quién te está necesitando como prójimo hoy? En tu barrio, en tu liceo, en la universidad, en tu trabajo. ¿Quién está necesitando un prójimo que le ame, un prójimo que le hable de la palabra de Dios? ¿Tus compañeros de trabajo anhelan un prójimo? No andes buscando el prójimo. Pregúntate si tú eres el prójimo para ellos. Porque Dios quiere hacer algo grande contigo y debemos dejar a un lado las excusas y empezar a entender que tú estás dentro del plan de lo que Dios quiere hacer contigo. Déjame colocar de pie.